Estancamiento económico, inflación galopante, falta de atracción en inversión extranjera. Eso y entre otras cosas son lo que está viviendo Chile en estos momentos. Bueno, habría que describir un poco el fenómeno económico que se está viviendo en Chile hoy en día, ya que en realidad es conocido como estanflación. Es un conjunto de dos fenómenos distintos. Uno es el estancamiento económico o la falta de crecimiento y otro es la inflación. Ambos bastante graves y son situaciones económicas que no se veían en Chile de esta forma ya hace muchísimos años, incluso antes de que yo naciera. Si bien la inflación de Chile, hay una parte que la política ocupa como argumento de que es por los retiros de la AFP, sin duda de que tuvo algún impacto el tema de los retiros de los fondos de pensiones, inyectándose demasiada liquidez en la economía. Sin embargo, hay factores que tienen que ver más bien con la administración del Banco Central, que son los que han sostenido realmente la inflación, ya que no han sido lo suficientemente duros con su política monetaria. Debieran ser mucho más responsables, porque esto de estar subiendo y bajando la tasa de interés por solamente para incentivar el consumo sin preocuparse de desincentivarlo primero para que se enfríe la economía, esto está generando a largo plazo un problema de liquidez en las familias, porque la inflación al final a quien más golpea, casi un 40% más, es a las familias que son más vulnerables y que tienen menor capacidad de ahorro, y esto provoca que los pocos ahorros que tienen se evalúen muy rápido. Y por el otro lado tenemos un problema de estabilidad a nivel político país, ya que entramos en una rueda que pareciera no parar del cambio constitucional, que no le está haciendo muy bien a la figura internacional chilena, ya que se nota que no hay una estabilidad en las decisiones que se van a tomar a largo plazo dentro de la nación, lo que está generando un desincentivo en la inversión en el país latinoamericano, ya que no están las reglas claras en el juego, y eso a los inversionistas del extranjero no les conviene, no se sienten seguros invirtiendo en países donde el riesgo es muy variado. Y por otro lado tenemos otro problema que tiene que ver con quién está administrando el Estado hoy en día, ya que el gobierno de Gabriel Boric ha demostrado no solamente ser ineficiente e inoperante en muchas ocasiones, sino que falta mucho conocimiento técnico y falta mucha experiencia como para que estén administrando la nación estas personas. A mi juicio personal, la verdad es que este canal no se habla de política constantemente porque no es el tema a tratar. Sin embargo, hay que destacar que el gobierno de Gabriel Boric no está ayudando nada ni en la reputación internacional chilena ni en futuras inversiones a nivel nacional, ya que está promoviendo una reforma tributaria muy irresponsable que va a dañar mucho al tejido económico chileno, ya que está impulsando una estrategia nacional de espectros muy nacionalistas, de épocas muy oscuras de la humanidad, y la verdad es que se pudo haber abordado de mucha mejor forma la explotación del litio en una de las reservas más grandes de litio del mundo, que son las reservas chilenas, en el triángulo del litio que compartimos con nuestros hermanos argentinos y bolivianos. Los invito a suscribirse, darle like al video para apoyarme con más contenido así. Pero sigamos. Chile, después de 30 años de crecimiento, por fin ha tropezado con la piedra que tropezó en el pasado. Nuevamente fue elegido un gobierno que lamentablemente es muy populista, no tiene el conocimiento técnico, como mencioné anteriormente, para poder hacerse cargo de las problemáticas serias del país, y están tratando de adjudicarle todos estos problemas a situaciones internacionales o a situaciones que obviamente donde ellos no tengan que hacerse responsables directamente de los daños al tejido económico o al desarrollo de las familias dentro del país. Esto ha provocado, como dijimos anteriormente, un deterioro en la inversión extranjera, ya que Chile se vuelve cada vez un país menos atractivo que invertir y mucho menos serio. Tenemos en varias materias los peores resultados de los últimos 30 años. La verdad es que no se ve bien el futuro para Chile si es que sigue continuando en estas circunstancias. Sin embargo, al final de todo túnel puede haber luz. Esperemos que no bajen la tasa de interés en septiembre para poder justificar el consumo del 18 de septiembre, porque va a ser una movida populista, irresponsable, que solamente va a sostener la inflación en el tiempo. Les voy a dejar aquí un video sobre la economía de Perú. Espero lo disfruten, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.